Estimados amigos, bienvenidos a su canal Crece para Siempre. En este canal muchas veces hemos hablado de libros. El día de hoy no va a ser la excepción, vamos a hablar de libros, pero en esta ocasión es un libro un poco distinto, porque es un libro que yo escribí y que les quiero presentar a ustedes el día de hoy. Es un libro que se titula Yo también acuso, y que está de cierta manera haciendo una referencia implícita a aquella carta abierta que escribió el gran novelista Émile Zola hacia finales del siglo XIX en Francia, cuando hizo una denuncia pública al antisemitismo que se vivía en ese país y que tuvo un efecto catalizador muy importante, aquel evento del Affaire Dreyfus, como se conoció, un juicio injusto que se le hizo a un oficial judío en el ejército francés, que realmente tuvo muchas mayores implicaciones de lo que uno pudiera esperar de un suceso de esas características. Inspiró en ese momento ese acontecimiento, ese juicio, inspiró a Émile Zola a escribir esta carta. Y también tuvo otras manifestaciones. El punto que yo trato en este libro, también se refiere al antisemitismo y también se refiere un poquito a la denuncia de ese antisemitismo. Ese pudiéramos decir que es un tema de hilo conductor de este libro, la denuncia del antisemitismo. ¿Cómo lo planteé yo en el libro? Es un libro de aproximadamente 140 páginas que está disponible en la página web creceparaSiempre.com y que básicamente lo escribí tras haber estado trabajando en dos de los más importantes periódicos de habla hispana en España, y tras haber estado bastante inmerso en todo el ambiente periodístico en esa ciudad, habiendo estudiado en la Facultad de Periodismo y preparando básicamente mi trabajo de fin de carrera o mi tesis. Posteriormente, como es lógico, fui agregando material a este libro tras formar un poco mejor mi propia visión de lo que es el Estado de Israel en general y de lo que es el país Israel, que es pues una entidad bastante nueva, que fue fundada oficialmente hacia el año de 1948. En el libro van a encontrar un análisis detallado, histórico, de todo el proceso histórico de la creación del sionismo hasta lo que es la historia del Estado de Israel propiamente dicha. También lo que ocurrió un poco antes de que el Estado fuera fundado formalmente y cómo se pobló esa zona del mundo que hoy por hoy es tan disputada. Por otra parte, además de ese análisis histórico, vamos a hacer un análisis y repasar de manera sistemática y con un método científico aplicado a las ciencias sociales, académico, en donde analicé docenas y docenas de noticias de manera sistemática publicadas sobre Israel durante un momento muy concreto de la historia, que fue una guerra muy dura que hubo en el año 2008-2009 entre el ejército de Israel y la organización terrorista Hamas. Esa guerra, que se llamó entonces la Operación Plomo Fundido, la guerra de Gaza, el año 2008-2009, y que desde entonces hemos tenido otras guerras también que se dieron en esa región, fue un punto de inflexión para mí, en el sentido de que estuve muy pendiente, realmente muy pendiente de lo que estaba ocurriendo y de cómo se producía ese proceso de creación de noticias y el efecto que estas noticias tenían, el impacto que tenían en la sociedad. Y me pude dar cuenta de que había, de hecho, y se comprobó después sobre el papel, tras los análisis, que hay una relación prácticamente mecánica, en donde se pone una fuerza desde parte de los medios de comunicación. Y esos mensajes que salen a la calle después llegan a las personas y esas personas van a reaccionar a esas noticias. Lo que yo pude comprobar con claridad fue que cuando una narrativa es empujada por los grandes medios de comunicación, también los poderes políticos, los propios políticos, hacen eco de estos mensajes. Hay una retroalimentación entre poder político y medios de comunicación, pero finalmente son, digamos, de arriba hacia abajo, que son impulsados estos mensajes hacia la persona de a pie.
Y después en la calle vemos una serie de consecuencias. En este caso pudimos ver una demostración muy fuerte de antisemitismo a nivel pie de calle durante el periodo que se dio la guerra de Gaza. Y había una relación muy directa entre lo que se publicaban en las noticias y el enfoque que tenían estas noticias y lo que ocurría en la calle. Yo no estoy aquí para defender de manera absoluta todas las decisiones que toma una figura política de un partido o de otro. Y no importa si esta persona está en Israel o está en otro país. No hay persona que no se equivoque. Y ningún partido político puede decir que es perfecto, vamos, lejos estaría. No obstante ello, lo que sí es muy importante señalar es que hay una desproporción total entre el foco o la cantidad de atención que en general la prensa le presta a lo que ocurre con Israel, y no nada más la prensa, también ciertas organizaciones políticas, como pueden ser las Naciones Unidas, donde hay una desproporción evidente, clara y completamente fuera de lugar, en donde Israel es puesto en la tarima de los acusados de manera sistemática y perenne, prácticamente constante. Lo vemos en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que discute como parte de su agenda al Estado de Israel de manera cotidiana, lo cual no tiene ningún sentido. Entonces, más allá de analizar aquí las diferentes políticas o las negociaciones o de los diferentes procesos de paz y demás, no ese es el punto ahora. Pueden leer el libro, ahí está detallado pormenorizadamente muchos de estos procesos, cómo se han dado, cuáles han sido los participantes, cuáles han sido las consecuencias, cuáles han sido los resultados. Para las personas que están interesadas en un poquito en historia del Estado de Israel, es un libro interesante. También para las personas que están interesadas en conocer cómo se construyen discursos, cómo se construyen narrativas e ideologías. Y también para aquellas personas que están interesadas en saber más sobre antisemitismo. Porque en definitiva, nos damos cuenta, y en la Torá, desde luego, sabemos que hay razones para el antisemitismo, no justificadas en el sentido de que los judíos hayan sido malos, sino el concepto de antisemitismo, que está vinculado a llevar una vida de determinada forma. En mi entender, ese sentido originario es, nosotros como pueblo recibimos la Torá en el monte Sinai, y hacen referencia algunos sabios al parecido del término Sinai con Siná, es decir, del nombre del monte Sinai con el término de la palabra Siná, que quiere decir odio. Y es que vivir una vida con base en lo que dice en la Torá es para muchas personas motivo de desacuerdo y motivo de odio incluso. Así lo manifestaron grandes antisemitas de la historia, que específicamente dijeron: nosotros queremos aniquilar esta conciencia del mundo que son los judíos. No quiero ni siquiera mencionar sus nombres. Esto es reciente y es antiguo. Recientemente vimos el Holocausto y es a eso también a lo que me refiero. Y eso es, de cierta manera, lo que es la Torá. Es el libro que vive, pero que además es un libro que genera conciencia de lo que está bien hacer y de lo que debemos hacer. Y hay personas que no quieren tener nada que ver con una vida de moralidad, con una vida de verdad. Y eso explica en parte el odio que existe a quienes siguen la Torá. Y quienes siguen la Torá de manera histórica pues son los judíos. Sin embargo, tenemos que llegar ya a un punto en el que esto pues no sea de recibo. Porque creo que son demasiados ya los periodos históricos en los que se han visto afectados los judíos de una forma o de otra, a veces muy mal y a veces todavía peor, casi siempre de manera violenta. Este libro lo que hace es mostrar también con imágenes cuáles fueron las reacciones de las personas tras estar escuchando constantemente que Israel es el villano en Medio Oriente. Yo creo que este es un tema que desde luego se puede debatir porque pues hay muchas razones para atacar al Estado de Israel, pero la realidad es que la mayoría de estas razones no tienen fundamento.
el fundamento de estas razones parece más bien ser el antisemitismo. Y lo que está completamente exacerbado es el hecho de que se critica a Israel de manera completamente desproporcionada en comparación con cualquier otro país del mundo. Y eso es antisemitismo. Entonces, de cierta manera, este libro es una llamada a decir basta al antisemitismo. Es un análisis académico, histórico, periodístico, social, de alrededor de 140 páginas, con docenas y docenas y docenas de fuentes y de referencias bibliográficas. Quiero invitar a todos a leer el libro. El libro está disponible en la página creceparasiempre.com. Esperamos que próximamente esté disponible también en versión impresa. Si bien no nos podemos comprometer ahora, pero esperamos que próximamente estará también disponible en versión impresa. Por ahora está en digital, lo tenemos en PDF. Pueden comprarlo directamente en la página. Es un buen libro de referencia para conocer la historia del Estado de Israel, también algunas de las posturas de los medios y cómo estos medios han tergiversado mucho su papel en la sociedad hasta convertirse en entes que parecen más agencias de relaciones públicas que medios de comunicación, donde la parte de informar viene a ser secundaria y la parte primaria viene a ser alienar, dirigir al lector hacia pensar una cosa determinada, hacia adoptar una postura y una narrativa determinada. Y yo creo que eso es muy peligroso, porque aunque uno piense que está escudado de todo esto, la realidad es que en la calle vemos efectos. Cuando las noticias son tergiversadas, vemos los efectos a pie de calle. Entonces yo los invito a que sean críticos y reflexivos en las informaciones que escuchan en relación al Estado de Israel, que siempre tomen todas estas informaciones con un punto de escepticismo y que investiguen el contexto, porque muchas veces se van a dar cuenta que sí es verdad que hay una desproporción en la crítica contra Israel, que hay una narrativa muy maniquea, en donde siempre se intenta colocar a Israel como el poderoso y el malo, el villano, lo cual no es preciso. Y hay que ir granularmente a ver los diferentes detalles de las cosas. Eso no quiere decir que Israel sea un país perfecto, lejos está. No obstante, sí tenemos que cuidar la parte de antisemitismo. Porque una cosa es criticar las políticas de un país y otra cosa es el antisemitismo. Y debemos combatir el antisemitismo. Porque el antisemitismo es un veneno que no ha sido capaz de ser erradicado a lo largo de miles de años de historia. Y que es también un barómetro que indica cuál es el estado moral de la sociedad. Y quiero también decir que no se vayan, digamos, con la mala impresión de que solamente el antisemitismo lo cometen las personas que no son judías. Dentro de los propios judíos ha habido personas antisemitas. Sí, puede parecer un tema muy controversial. El alma judía es el alma judía, nadie lo niega, pero es verdad que ha habido gente judía que le ha hecho mucho daño al pueblo judío. Algunos jajamín van a determinar esta gente se llama Erev Rav por la idea, la ideología que tiene de muchas veces querer hacerle daño a los propios judíos, pero que definitivamente ocurre también. Muchas veces hay dentro de Israel medios de comunicación que son parciales dentro de Israel en contra de los intereses nacionales de ese país. Y también hay muchas opiniones antisemitas que provienen de judíos. Entonces, eso es posible, no es como tal una contradicción. Tristemente hay judíos antisemitas, y eso es importante que lo sepan, porque el antisemitismo está mal, más allá de quién venga, si viene de una fuente judía o viene de una fuente no judía, es discriminación más que nada, más que racismo, es discriminación. Porque los judíos como tal no son una raza, hay judíos negros, hay judíos blancos, hay judíos rubios, hay judíos morenos, vamos, no hay, hay judíos de todas las razas.
El problema del antisemitismo es un problema de ideología, es un problema de no querer buscar la moralidad en el mundo, de no querer tener una conciencia humana, de querer poner toda clase de intereses antes que los intereses humanos propiamente dicho. Entonces, es un libro de cierta manera de declaración, de combate al antisemitismo y de rechazo al antisemitismo, venga de quien venga, sean judíos o no sean judíos, y también de análisis histórico y de análisis social para que podamos también comprender las mecánicas de cómo los mensajes de la prensa y los mensajes de los medios de comunicación afectan directamente a la gente de a pie y cómo debemos ser críticos y escépticos ante los mensajes que nos bombardean constantemente los medios de comunicación, para poder formar un criterio verdaderamente independiente y no ser alienados en dirección de lo que las fuerzas políticas o el poder imperante en ese momento quiere alinear a la sociedad. Entonces, tener pensamiento crítico es fundamental y por otra parte, formar su propio criterio es fundamental. Yo espero que este libro, Yo también acuso, sea una herramienta que les pueda servir para formarse su propio criterio y tener una perspectiva un poquito diferente sobre lo que ocurre en Israel, en el Medio Oriente y en general con el antisemitismo en la actualidad. Gracias por su atención.